Azteca TV. Me gusta. Por segunda vez en menos de 3 días, un converso al islamismo a quien las autoridades canadienses le habían retirado el pasaporte, arremete contra un soldado y vuelve a matar a sangre fría. Michael Sehaf Bibeau, de 32 años, disparó y mató frente al Memorial de Guerra en Ottawa al soldado Nathan Cirillo, un joven padre de 24 años. De allí se fue al edificio del Parlamento y logró entrar hasta los pasillos, muy cerca del plenario. No pudo volver a matar porque cayó herido de muerte a manos del jefe de la Guardia Parlamentaria, Kevin Vickers, que con su valentía le habría salvado la vida al primer ministro canadiense Stephen Harper. Un guardia parlamentario también recibió un disparo en una pierna y se recupera en el hospital. Ottawa estuvo paralizada por la búsqueda de otros posibles cómplices, pero a esta hora se cree que Sehaf Bibeau actuó solo. Versiones de prensa indican que había sido arrestado 5 veces en Montreal. Las estaciones de policía de Ottawa continúan cerradas y las bases militares de todo el país se mantienen en estado de alerta. Los yihadistas del Estado Islámico colgaron en Twitter una foto donde presuntamente aparece el agresor y la retiraron 2 horas después. Esa misma cuenta era seguida por el también converso al islamismo que anteayer atropelló con su auto y mató a otro soldado en Quebec antes de caer abatido por la policía. Les presento a nuestros invitados en un instante, pero primero quiero llevarlos a lo que es el testimonio de gente que estaba allí, en el lugar donde ocurrieron estas cosas, en una jornada donde, en un país donde estas cosas ocurrían muy, pero muy esporádicamente y ahora pasan en cuestión de un par de días. And we heard 2 gunshots over by Wellington, and we saw a bunch of people running. And there was a woman with her stroller and a child, and she was screaming and running, so I was going to go over and help her. But then we saw a man with a mask over his face, well, a scarf, long black hair. I think he was wearing blue pants and a black jacket, and he had a double-barrel shotgun. And he ran up the side of this building here and hijacked a car at gunpoint. Didn't hurt the gentleman in the car. And then took off towards the back here and headed in that direction towards the construction. And that was the last time I saw him. It was a rifle, like a long-barreled rifle. Long. I mean, again, I don't know what I'm supposed to say or what I'm not supposed to say, or if you're... Was this man dressed in uniform? Was he dressed in civvies? Oh, he was dressed in civilian clothes with a hoodie and a bandana. Bueno, no aportan demasiado, pero al mismo tiempo muestran lo que pasa en estos episodios en que uno ve una cosa, otro ve otra, uno vio una escopeta, otro vio un rifle, son armas diferentes. Ya hablaremos del tema. Primero le presento ahora a nuestros invitados. Manny Ortega fue agente del FBI, es un experto en terrorismo, fue contratista en la guerra con Afganistán. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. El señor Joseph Hajj combatió contra terroristas con el uniforme del ejército libanés, es un experto en el tema, le agradezco, señor, que esté con nosotros. Mucho gusto, gracias. Muy, pero muy amable. El licenciado Wilfredo Amer Ruiz es asesor legal de la Asociación Musulmana Estadounidense. Señor, muy buenas noches. Un placer. Arranco por el lado de alguien que trabajó en el FBI. ¿Entró demasiado fácil este hombre al edificio, nada más y nada menos que del Parlamento Nacional de un país? Sorprendente, pero sí ocurrió de esa forma. El elemento de sorpresa es un factor muy grande en cualquier tipo de operativo, y cualquiera con unas pocas armas, y estas son armas básicas de caza civil, puede hacer bastante daño. El episodio comienza frente a un monumento que está, vamos a decir, esquinado frente al edificio del Parlamento. Allí abre fuego contra un guardia, un integrante de las Fuerzas Armadas canadienses. Desgraciadamente murió esta persona. Y entonces corre, porque no hay forma de llegar caminando en 2 minutos, como llegó, y 2 minutos después estaba abriendo fuego dentro del edificio del Parlamento. Impresionan varias cosas. Una, no se dieron cuenta que había balazos casi muy cerquita, como para tomar una medida de precaución mayor. Y 2, y usted me dirá si es la reacción correcta de alguien de seguridad. Uno de ellos, cuando se acerca a este hombre, no tiene tiempo a reaccionar y se lleva un balazo en una pierna y cae. Pero el otro, la declaración que existe confirmada, es que se lanzó de cabeza a esconderse detrás de algo para evitar ser baleado. ¿Es la reacción normal de un ser humano que quiere que no lo maten, pero es la reacción normal de un agente de seguridad?
Un agente de seguridad tiene que tomar todas las medidas a su alcance para combatir y abater el elemento criminal. Y si ves, él te lleva la ventaja. El criminal te va a llevar la ventaja. Entonces, el señor de la segunda que se escondió primero, se refugió para combatir, es lo que se tiene que hacer. Porque si te abates a balazos, el que te lleva la ventaja es él ya está armado, ya te va a disparar. O sea que es correcto lo que hizo. Eso es protocolo aceptable. Sí. Joseph. Yo camino al estudio, estaba escuchando la declaración de un diputado del Parlamento del Congreso canadiense, y él dijo que nosotros después del 9/11 aumentamos la seguridad, prohibimos vehículos alrededor del Congreso canadiense, y hay cierto tipo de inspección para la gente que llega para allá, pero nosotros tenemos sagrado nuestra interacción con nuestros ciudadanos, y está el Parlamento abierto para que llegue cualquiera. Y por eso será que él pudo llegar, se escondió la escopeta o lo que tenía, llegar con un abrigo, un saco, una chaqueta, y llegó para allá. Y lo que hizo la gente, claro, tiene que proteger, porque si muerto no sirve a nadie. Se protege primero y después se toma una situación de defensa, y luego tiene que interactuar con el delincuente. Vamos por un instante al escenario y enseguida continuamos con la conversación. El escenario, aquí está la animación de lo que ocurrió. En primer plano, el Monumento a la Guerra, o War Memorial, como lo habrán oído mencionar, y ahora de frente estamos ante esta explanada, que es un parque frente a este castillo, que es la sede del Parlamento de Canadá. O sea que el hombre tuvo que correr desde el lugar donde vimos primero, en la panorámica, que ahora al girar, bueno, aquí está, en primer plano otra vez, y entonces si ven, no es el primer edificio, bueno, está esto a gran velocidad, ¿verdad? Pero hay una distancia considerable entre lo que vemos aquí en primer plano, que es el Monumento a la Guerra, y el edificio que está allá atrás. No es el primero, sino el que está allá atrás, detrás del parque, hasta donde llegó este hombre. Ahora, una cosa que me importa mucho en este asunto, y lo planteo con enorme cuidado porque sé que la abrumadora mayoría de quienes profesan esta religión están absolutamente en contra de este asunto. Claro. Se dice recientemente converso al Islam. Obviamente a lo que se convirtió es a una rama terrorista que es rechazada por la mayoría del Islam. Me corrige si estoy equivocado. A lo mejor él se convirtió al Islam, pero al ser un recién converso, es de las personas más susceptibles a ser mal influenciadas por alguien que quiera desviarlo, ¿verdad? Alguien que esté sembrado en su fe, con un verdadero conocimiento de lo que se trata su fe, bien relacionado a los que pertenecen a la comunidad de fe, es menos probable que sea presa fácil de ser influenciado como este individuo, ¿verdad? Alguien tuvo que influenciarlo. Si bien actuó quizás como un lobo solitario, dudo de que no haya recibido influencia ajena a su propia mentalidad de ejercer esta actividad criminal y lo que se llama radicalizarse. Y la radicalización, y es un detalle que he visto en varios casos aquí en Estados Unidos, un lugar donde está pasando es en algunas cárceles. Está ocurriendo, y este hombre estuvo preso, no tenemos claro todavía qué tiempo, pero había salido con libertad condicional, después la violó, lo volvieron a arrestar. ¿Es para usted un lugar peligroso desde el punto de vista de esa radicalización en una cárcel? Donde quiera que se pongan en contacto a recién conversos con personas que no son profesionales, puede ser teólogos profesionales, de la fe, abre este espacio, ¿verdad? Y a veces en las cárceles, con la necesidad que tienen de reclutar a voluntarios que les sirvan a ciertas comunidades religiosas, entre ellas la comunidad de musulmanes, a veces reclutan a alguien que no deben estar reclutando, o no le han hecho los verdaderos background checks necesarios o cotejos de sus récords criminales, o simplemente le abre las puertas a alguien que no es un profesional de la religión, ¿verdad? Obviamente este hombre, y sabemos poco todavía. Hoy me resulta fascinante, a lo largo de tantos años trabajando en estas cosas, como siempre cuando hay un episodio de este tipo, la información de repente se hace contradictoria, de repente aseguran que hay tiroteos en una cantidad de lugares, incluyendo centros comerciales, son varios los atacantes. Por cierto, el FBI hizo un estudio de 160 casos de ataques,
y 158 son de individuos. O sea que de ahí el lobo solitario. Yo no pensaba que era tan abrumadora la proporción del que ataca solo. Es casi imposible detener a alguien así. Sí, es muy difícil, porque no dan las típicas señas que alerta a las fuerzas del orden público. Entonces es muy difícil. Al mismo tiempo, y esto da la pauta de que tal vez, si se va un poco al otro lado, se habla de estados policiales, de exageración en la violación de derechos, pero las autoridades sabían que este sujeto era una persona peligrosa, le habían quitado el pasaporte recientemente. El soldado que mata a otro soldado y deja herido a otro atropellándolos al utilizar su vehículo como un arma, le habían quitado su pasaporte porque era una persona peligrosa. Hay una falla de, bueno, le quitamos el pasaporte, ya no van a ir a pelear a Siria. Sí, caramba, pero están matando gente aquí. Lo que pasa que estamos reaccionando. Cuando digo estamos, son los gobiernos occidentales, ¿no? Porque nosotros apreciamos tanto nuestras libertades, nuestros derechos civiles. Entonces, le pueden quitar el pasaporte, lo pueden poner bajo supervisión, pero no pueden, hay cosas que no pueden hacer. Si no hay duda, no pueden tener un search warrant para entrar a su casa. Le están monitoreando el teléfono, pero de todos modos, él habla con secreto. Y lo óptimo sería, el señor escucha o ve a las redes sociales, se lava el cerebro, pero él actúa individuo, como pasó acá. Y eso, cuando me preguntó una vez en este programa, ¿cuál me da más miedo? Y yo le mencioné específicamente son los lobos solitarios. Hasta ahora, digo, con todas las tragedias que pasaron, todavía, y aquí me puede corregir si estoy equivocado, todavía estamos con aficionados, porque si hay verdaderamente un lobo solitario que sabe planear y que va a hacer algo espectacular, hay manera de hacerlo. Digo, puedo dar ejemplos, pero no quiero enseñarle, quiero enseñarle cómo hacerlo. Pero para las autoridades tienen que tener. Lo que pasa es que son tres guerras que estamos manejando. Estamos en la guerra militar, que sea los lobos solitarios aquí o allá o donde sea. Tienen la guerra social, porque toda esa gente viene de un ambiente social, que sea la cárcel, los barrios pobres, se supone que de discriminación se quejan o algo de eso. Y está la tercera guerra, que es la guerra tecnológica. Y entonces nos estamos enfrentando, no podemos cerrar el internet a través del mundo entero para que no reclute más gente, y lo están haciendo y no lo podemos parar. Tengo que hacer un paréntesis, les pido si se quedan para seguir analizando el caso. Hay varias cosas para comentar, y cuando se habla de lo rápido que surgen imitadores, y esa tal vez es una de las razones por las que el señor Hajj con absoluta prudencia dice no voy a estar explicando cosas que pueden hacer para generar daño. Hoy en el otro lado del mundo alguien utilizó un carro como un arma terrorista. Mató a una bebita de 3 meses. Vamos a hablar de cosas que ocurrieron y de cosas que podrían haber ocurrido. ¿Recuerdan al señor que entró a la Casa Blanca? Tenía un cuchillo en el bolsillo. ¿Y si hubiera tenido una pistola? Ya volvemos.